En una casa donde el lujo parecía sinónimo de felicidad, el silencio escondía un secreto imposible. Aquella noche, el hijo del millonario fue enterrado vivo y nadie escuchó su llanto. Nadie, excepto Lucía, la empleada del hogar. Una mujer sencilla cuyo corazón valía más que toda la fortuna de esa familia. Con una pala en sus manos y fe en el alma, desafió a la oscuridad y desenterró algo más que un niño. Desenterró la verdad. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La Villa Ruiz dormía bajo el silencio de la medianoche. En las afueras de Sevilla, el aire era frío y húmedo, y el aroma de los rosales se mezclaba con la bruma que venía del río Guadalquivir. Dentro de la casa, todo estaba en calma. El reloj del vestíbulo marcaba las 12. Y las luces se apagaban una a una, hasta quedar solo la tenue claridad que se filtraba desde el pasillo del servicio. Lucía Morales se removió en su cama, inquieta. Trabajaba en aquella casa desde hacía casi 2 años. Conocía cada sonido. El crujido de las escaleras, el soplo del viento, el ruido leve del refrigerador. Pero esa noche escuchó algo distinto. Un lamento tan débil que parecía venir del fondo de la tierra. Se incorporó, conteniendo la respiración. Nada. El silencio volvió. Y entonces, de nuevo, un gemido apagado. Un susurro que heló su sangre. Tomó una linterna. Se arropó con su bata y cruzó el pasillo descalza. Afuera, el jardín estaba cubierto de rocío. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, como si la vida siguiera en otra parte. El terreno junto al rosal central parecía removido, húmedo y más oscuro que el resto. Lucía frunció el ceño. Ella misma había limpiado esas hojas por la tarde. Se acercó, escuchando otra vez aquel sonido, ahora más claro, casi humano. Se agachó y posó la mano sobre la tierra. Estaba suelta. De repente, un golpecito débil, como si algo o alguien buscara salir. El corazón le dio un vuelco. Corrió hasta el cobertizo y agarró una pequeña pala. Si no hay nada, volveré a cubrirlo, murmuró. Pero al primer golpe, la pala tropezó con algo duro. Cavó más deprisa, con el alma en un hilo, hasta descubrir una caja de madera. Temblando, la abrió con las uñas. Dentro, cubierto de tierra, yacía el pequeño Tomás, pálido, con los labios amoratados, y el pecho apenas moviéndose. Lucía sintió que el mundo se detenía. «Dios mío», susurró. «Está vivo». Sin pensar, lo alzó con cuidado. El cuerpo del niño estaba helado, casi sin peso. Lo envolvió con su bata y echó a correr, cruzando el jardín, el patio y la verja. Sin zapatos ni abrigo. El viento de diciembre le cortaba el rostro, pero no se detuvo. Corría descalza hacia la carretera, rumbo al hospital, mientras repetía entre lágrimas: «Está vivo. Dios mío, está vivo». Las luces del Hospital Virgen del Rocío aparecieron a lo lejos, como un faro. Entró gritando, la voz quebrada: «¡Ayuda! El niño está vivo. Alguien lo enterró». El personal médico corrió hacia ella. Le arrebataron al pequeño y desaparecieron por el pasillo entre órdenes rápidas y pitidos de máquinas. Lucía se dejó caer contra la pared, empapada, con las manos llenas de barro. No supo cuánto tiempo pasó hasta que un médico regresó y dijo con voz contenida: «Respira. Débil, pero respira». Las lágrimas le nublaron la vista. Se tapó la boca para no sollozar. Pensó en el jardín, en la tierra húmeda, en el olor de las rosas, y comprendió que alguien, dentro de aquella casa tan perfecta, había querido que el niño muriera en silencio. En el amanecer, mientras la luz del sol se filtraba por los ventanales del hospital, Lucía siguió temblando, incapaz de entender cómo un acto tan cruel podía existir en un hogar donde los rosales florecían impecables cada invierno. El aire olía a desinfectante y a milagro. Y sin embargo, en el fondo de su pecho,
Una voz le advertía que lo que había desenterrado aquella noche no era solo un niño, sino la verdad que todos habían querido ocultar. El amanecer sobre Sevilla trajo un cielo gris y silencioso. En la sala del hospital, el aire olía a desinfectante y café recalentado. Lucía, sentada en una silla de metal, aún llevaba la bata manchada de tierra. Sentía el cuerpo vacío, como si la noche anterior hubiera sido un mal sueño, pero no lo era. Detrás de una puerta, los médicos luchaban por mantener con vida a Tomás, el hijo menor de la familia Ruiz. De pronto, la puerta se abrió. Don Alejandro Ruiz entró apresurado, el rostro desencajado, los ojos llenos de angustia. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó con voz rota. Lucía se levantó despacio. Está con los doctores, señor. Respira. Pero no pudo seguir. Las palabras se le ahogaron. Entonces apareció Verónica, impecable a pesar de la hora, el cabello recogido, las manos finas aferradas a su bolso. Su voz sonó suave, pero fría como el mármol. ¿Qué ha pasado, Lucía?, preguntó. ¿Cómo es posible que encontrara a mi hijo enterrado? ¿Y usted justo allí? Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Yo escuché algo. Un llanto. Salí al jardín y cavé. Si no lo hacía, habría muerto. ¿Y por qué no despertó a nadie?, interrumpió Verónica. ¿Por qué salió sola, en plena noche? El silencio cayó como una losa. Alejandro miró a Lucía, confundido, intentando encontrar lógica en aquella historia. Verónica. Basta, dijo al fin. Lucía salvó a Tomás. Deberíamos agradecerle. Pero la mujer sonrió con un temblor en los labios. O enterrarlo, ¿no?, murmuró. Tan despacio que solo Lucía la escuchó. Más tarde, la policía llegó. El inspector Ramírez, un hombre de rostro amable y mirada firme, tomó notas con calma. ¿Dice que oyó un llanto bajo la tierra? Sí, señor. ¿Y decidió cavar sola? No tuve tiempo de pensar. Ya veo, respondió él, sin mostrar emoción. Cualquier detalle podría ayudarnos. En la mansión, mientras tanto, la noticia se extendía como un eco. Los empleados susurraban entre los pasillos. Algunos creían a Lucía. Otros, no. Doña Pilar, la cocinera, la esperaba en la cocina con una taza de café con leche. Hija mía, Dios te dio valor esta noche, le dijo en voz baja. Pero ten cuidado, la señora Verónica no es de fiar. Lucía bebió un sorbo, sintiendo el calor subirle por el pecho. Afuera, el jardín permanecía acordonado con cinta amarilla. Los rosales parecían mirarla con pétalos manchados de barro. Por la tarde, Alejandro regresó del hospital. El rostro cansado, la corbata torcida. Se detuvo junto a Lucía en el pasillo. Tomás está estable, dijo. Gracias por lo que hizo. No tiene que agradecerme, señor. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, replicó él, con un suspiro. No cualquiera escucha lo que los demás prefieren callar. En ese instante, Verónica apareció en lo alto de la escalera. Vestida de blanco, parecía una estatua. El inspector Ramírez vendrá mañana, anunció con serenidad. Quiere revisar el jardín. Lucía, por favor, coopere con todo lo necesario. La miró fijamente. Y durante un segundo, la dulzura de su voz se quebró, dejando ver algo oscuro detrás de sus ojos. Y Lucía añadió casi en un susurro. No todos los héroes terminan siendo inocentes. Lucía apretó la taza con fuerza. El café tembló entre sus manos. Doña Pilar la observó desde la puerta, preocupada. Afuera, el viento movía las ramas del rosal central, haciendo que las hojas susurraran como una advertencia. Aquella noche, el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, Lucía veía la caja, la tierra removida, la respiración débil de Tomás. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia el jardín. La cinta policial se balanceaba con el viento, brillando bajo la luna. Y entonces lo vio. Entre las rosas, algo se movía. Un leve temblor recorrió sus brazos. Abrió la ventana. El aire frío le golpeó el rostro.
Pero el jardín estaba quieto. Solo el murmullo de las flores rompía el silencio, como si alguien o algo siguiera respirando ahí abajo. La mañana amaneció envuelta en una neblina suave. En la cocina de la Villa Ruiz, el olor a pan recién hecho se mezclaba con el del café. Lucía removía una olla pequeña mientras escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Después de la noche anterior, todo en la casa parecía suspendido. Los pasos eran más cautelosos, las voces más bajas, como si nadie quisiera despertar los fantasmas que dormían bajo el jardín. Doña Pilar entró con un suspiro cansado. La señora Verónica salió temprano, comentó. Dijo que iría al hospital. Lucía asintió sin levantar la mirada. ¿Y los niños? Sofía sigue dormida. Pobre criatura. Anoche lloraba sin parar. Lucía se quedó quieta unos segundos, con el cucharón suspendido en el aire. Desde el pasillo se escucharon pasos menudos, y al girar, vio a la niña de pie, con su pijama arrugada y los ojos hinchados. «Buenos días», mi niña dijo en voz baja. «¿Quieres un vaso de leche?» Sofía no respondió. Se acercó despacio, abrazó la pierna de Lucía y murmuró apenas. «Tengo miedo». Lucía se agachó para mirarla a los ojos. «¿Por qué, cariño?» «Porque todo está mal». Tomás no habla. Papá no sonríe. Y Verónica dice que Dios castiga a los mentirosos. Por eso, Tomás está enfermo. La frase cayó como una piedra. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía. No digas eso, corazón. Ningún niño merece castigo. Pero ella dijo que Dios se llevó a mamá por mi culpa, susurró Sofía, temblando. Y que si miento otra vez, se llevará a Tomás también. Lucía la abrazó con fuerza, tratando de contener el temblor en sus propias manos. Escúchame, pequeña. Tu mamá te amaba más que a nada. Y Dios no castiga a los que aman. Entonces, ¿por qué Verónica me dice que calle? Porque a veces, respondió Lucía con voz temblorosa. Los adultos mienten cuando tienen miedo. Sofía levantó la vista. Yo la vi. ¿A quién? Mi vida. A Verónica. Estaba en el jardín con una pala. Dijo que soñaba, pero yo la vi de verdad. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La niña continuó. Con los ojos muy abiertos, tenía las manos sucias. Y olía raro. Como a medicina. El reloj marcó las 9. Afuera. Las campanas de la iglesia repicaban el primer oficio del día. Lucía llevó a Sofía de regreso a su habitación. La arropó y le acarició el cabello hasta que se quedó dormida. Pero sus palabras seguían resonando en su cabeza como una plegaria invertida. Esa tarde la casa estaba vacía. Lucía caminó hacia el jardín. El viento movía las flores, y el suelo seguía húmedo. Se agachó junto al rosal central, donde todo había comenzado, y vio algo brillante entre la tierra. Un pequeño trozo de tela, sedosa, con un perfume inconfundible. Lo reconoció al instante. Era de la bata blanca que Verónica había usado la noche del entierro. El corazón le golpeó el pecho. Levantó la mirada, y el sol caía entre las hojas, tiñendo el aire de oro. En ese momento comprendió que el silencio que tanto amaba en esa casa no era paz. Era miedo disfrazado de orden. Cerró el puño, guardando el trozo de tela en el bolsillo. El sonido lejano de un piano se filtró desde la sala, la misma melodía que la señora tocaba cada tarde. Por primera vez aquella música le pareció triste, casi fúnebre. Esa noche, cuando Sofía la llamó para desearle buenas noches, Lucía se sentó a su lado. ¿Puedo contarte un secreto?, le susurró la niña. Claro. Mi vida. Quiero que te quedes aquí para siempre, porque cuando estás, no tengo miedo. Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. Entonces me quedaré, Sofía. Te lo prometo. Apagó la lámpara y se quedó un momento observando cómo la pequeña se dormía abrazando su peluche. Afuera, el jardín respiraba en penumbra. El viento soplaba entre los rosales y trajo un murmullo apenas audible. Un sonido leve, como un suspiro bajo la tierra. Lucía miró por la ventana.
Apretó el trozo de tela en su mano y rezó en silencio. Si la verdad está escondida entre las rosas, dame fuerza para sacarla otra vez. El sol de Sevilla caía oblicuo sobre los ventanales de la Villa Ruiz. Afuera, el aire olía a jazmín y a tierra mojada. Pero dentro de la casa, aún se respiraba un silencio extraño, como si la tragedia de Tomás hubiera dejado una grieta imposible de cerrar. Lucía, desde la ventana del servicio, observaba el jardín acordonado. La cinta policial ondeaba bajo el viento. Y cada vez que se movía, ella recordaba las palabras de Sofía. La vi con una pala. Esa frase no la dejaba en paz. Por las noches, la escuchaba repetirse como un eco. Suave, pero constante. Esa mañana, decidió no esperar más. Mientras Verónica y Alejandro salían para una reunión en el despacho del arquitecto, Lucía caminó hasta el despacho cerrado donde Verónica guardaba sus documentos personales. La puerta, como de costumbre, tenía la llave puesta por dentro, pero la ventana del pasillo superior estaba entreabierta. Con el corazón latiendo con fuerza, subió por la escalera de servicio. El aire olía a cera vieja y polvo. Forzó el marco apenas lo necesario para deslizar la mano. Dentro, la habitación era un santuario ordenado. Carpetas alineadas, fotografías enmarcadas, un crucifijo pequeño sobre la mesa. Todo parecía impecable, excepto por una caja de madera, la misma que había visto una vez cuando ayudaba a limpiar. En la tapa, un nombre grabado. Elena Cortés. A Lucía le sonó familiar. Una vez había oído a Verónica murmurar ese nombre entre sueños. Lucía sintió un estremecimiento. ¿Elena? Ese no era el nombre de soltera de Verónica. Abrió la caja con cuidado. Dentro había recortes de periódicos viejos. Madre pierde la custodia de su hija por negligencia. Desaparición en Córdoba. El bebé nunca fue hallado. En el fondo, una foto amarillenta. Una mujer más joven, casi idéntica a Verónica, sosteniendo un bebé. Detrás, una fecha escrita a mano. Córdoba, 2009. El corazón de Lucía se aceleró. Guardó la foto en el bolsillo y salió justo a tiempo para escuchar el sonido del motor del coche al regresar. Verónica entraba con sus gafas oscuras, acompañada por el inspector Ramírez. Señora, dijo él con tono profesional. Solo necesitamos confirmar algunos datos de su residencia anterior. Verónica sonrió, serena. Por supuesto, inspector. Aunque no sé qué tiene que ver Córdoba con todo esto. Ramírez asintió lentamente. Un asunto pendiente. Hay coincidencias con un caso cerrado hace años. Una mujer llamada Elena Cortés. Lucía sintió un escalofrío. Verónica no parpadeó, pero el vaso de agua que tenía en la mano tembló ligeramente. No sé de quién me habla, respondió. Yo nací y he vivido siempre en Sevilla. Curioso, replicó el inspector. Su número de identificación aparece vinculado a un expediente médico en Córdoba, firmado por una tal doctora Cortés. Por un instante, el aire se volvió denso. Alejandro, confundido, miró a su esposa. Verónica, ¿qué significa esto? Ella sonrió con dulzura. Pero en sus ojos había una sombra que nadie había visto antes. Significa, querido, que algunos errores del pasado se resisten a morir. El inspector tomó nota. Luego se giró hacia Lucía. Señora Morales, ¿podría venir mañana a la comisaría? Necesitamos revisar su declaración y los horarios de aquella noche. Lucía asintió, intentando ocultar el temblor en sus manos. Cuando todos salieron del salón, caminó hacia el jardín. El sol ya se ocultaba, tiñendo de rojo los rosales. Metió la mano en el bolsillo y sacó la foto hallada en el despacho. La luz del atardecer iluminó el rostro del bebé. Los mismos ojos de Sofía. El alma se le heló. Sofía era la niña adoptada que Verónica siempre dijo haber salvado. Pero ahora todo tenía otro sentido. Desde la casa, una voz rompió el silencio. ¿Buscas algo, Lucía? Era Verónica. Estaba en el umbral, envuelta en su bata blanca, con una copa de vino en la mano.
Su sonrisa parecía amable, pero sus ojos no. Solo regando las flores. Señora, respondió Lucía, tratando de sonar tranquila. Verónica dio un paso hacia adelante. Tenga cuidado con lo que riega. Algunas raíces no toleran que se las perturbe. Lucía se quedó inmóvil, observando cómo la mujer regresaba al interior. El viento sopló, levantando pétalos y polvo. En el suelo, el trozo de tela que había guardado desde hacía días cayó de su bolsillo y se posó junto a las raíces del rosal. Bajo la luz del crepúsculo, la tierra pareció moverse un instante, como si respirara. Lucía sintió que el pasado estaba despertando. Y esta vez, no bastaría con cavar para enterrarlo. Esa noche, mientras se apagaban las luces de la villa, escuchó a lo lejos la melodía del piano que Verónica solía tocar, pero ahora sonaba distinta. Más lenta, más grave, como un requiem que arrastraba los nombres de quienes habían desaparecido en la sombra. Y al mirar por la ventana, vio reflejado en el cristal algo que la hizo estremecer. El rostro de Elena Cortés, mirándola desde el jardín, sonriendo bajo la luna. La noche cayó sobre Sevilla con un silencio espeso. Las luces de la Villa Ruiz permanecían encendidas, pero el aire dentro de la casa era tan tenso que parecía a punto de quebrarse. En el salón principal, el inspector Ramírez preparaba los últimos documentos antes de cerrar la investigación. Afuera, el jardín brillaba bajo la luna, sereno, como si ignorara la tormenta que estaba a punto de desatarse. Lucía observaba desde la puerta, sosteniendo entre sus manos la foto que había encontrado. Alejandro estaba sentado en un sillón, agotado, los ojos vacíos. Verónica o Elena Cortés caminaba de un lado a otro, con una calma que resultaba inquietante. ¿Qué pretende usted insinuar, señor Ramírez?, preguntó con una sonrisa tensa. Esa mujer inventa historias. Siempre ha estado celosa de mi posición en esta casa. El inspector levantó la vista. No insinúo nada, señora. Los registros son claros. Elena Cortés desapareció de Córdoba hace 13 años, después de perder la custodia de su hija. Poco después, nació Sofía, y usted apareció en Sevilla con un bebé del mismo nombre. Un silencio largo se extendió por la habitación. Verónica respiró hondo. Tuviste un hijo, Alejandro. Tomás. El resto fue mi decisión. Lucía dio un paso adelante. ¿Su decisión? Robar a una niña y enterrar a un niño no es una decisión, es un crimen. Verónica la miró con frialdad. ¿Crimen? ¿Y qué hay del abandono? Nadie amaba a esa niña. Yo la salvé. Le di un nombre, una casa, un padre, pero mató su inocencia, susurró Lucía, temblando. Y casi mata a su hermano. El inspector abrió una carpeta. Encontramos restos de sedante en la tierra del jardín. Medicamentos que solo podrían venir del hospital donde usted trabajó hace años. Por primera vez la máscara de Verónica se quebró. No era mi intención, dijo, con un hilo de voz. Tomás lo descubrió todo. Iba a contárselo a su padre. Y yo solo quería callarlo un momento, solo uno. Alejandro se cubrió el rostro, roto. Callarlo. Era mi hijo. Mi hijo. Lucía sintió el corazón apretarse al verlo. Quiso acercarse, pero el inspector ya había hecho una señal a los agentes. Verónica, inmóvil, no se resistió cuando le colocaron las esposas. Caminó hacia la puerta despacio, la mirada perdida. Antes de cruzar el umbral, se giró hacia Lucía. Cavaste muy hondo, querida. Pero recuerda, hay verdades que florecen solo para marchitarse después. La puerta se cerró. Por un instante, el silencio fue absoluto, hasta que un llanto rompió el aire. Sofía bajaba las escaleras en pijama, con el rostro empapado de lágrimas. ¿Dónde se llevan a mamá?, gritó. Lucía corrió hacia ella, la abrazó fuerte. «Shh, mi vida. Todo va a estar bien». Pero la niña la apartó, confundida. «No. Mientes.
Ella me dijo que si alguien se la llevaba, Tomás moriría otra vez. Todos se quedaron helados. En ese momento, desde el piso superior, se oyó un ruido. Era una voz débil, temblorosa. Sofía. Alejandro levantó la vista. ¿Tomás? Corrieron por el pasillo hasta la habitación del niño. Estaba sentado en la cama, pálido, pero consciente. Sus labios se movían con esfuerzo. No fue. Lucía susurró. Mamá, mamá, me encerró. Quería que durmiera, pero... El aire. Lucía se arrodilló junto a él, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Tranquilo. Cariño. Ya pasó. El inspector observó la escena en silencio, mientras Alejandro abrazaba a su hijo con una mezcla de alivio y culpa. En la ventana, el viento agitaba las cortinas, dejando entrar el olor del jardín. Tomás abrió los ojos, mirando a Lucía. Gracias, murmuró. Escuchaste mi voz bajo la tierra. Lucía le acarició el cabello. Fue Dios quien me guió. Mi niño. Yo solo seguí su susurro. La noche siguió en calma. La policía se marchó. Y en la casa quedó un silencio distinto. Más limpio. Como si el aire por fin respirara verdad. Sofía se durmió abrazada a su hermano. Y Alejandro, con la mirada perdida, se sentó junto a la ventana. Lucía salió al jardín. La luna iluminaba los rosales. Y por primera vez desde aquella noche, las flores parecían vivas. Acarició uno de los pétalos y pensó en todo lo que había cambiado. A veces, el perdón no se dice, se siembra. Cuando regresó al interior, escuchó la voz suave de Tomás desde el pasillo. ¿Mañana florecerán las rosas? Lucía. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, mi amor. Las rosas siempre florecen después del invierno. Y mientras cerraba la puerta, el viento trajo desde el jardín un aroma dulce, inconfundible. Era el perfume de las rosas recién abiertas, como si la tierra, por fin, hubiera perdonado. Habían pasado varios meses desde aquella noche en que la verdad salió a la luz. Después de semanas de terapia y silencio compartido en el hospital, el invierno había llegado a Sevilla, y con él, el aire fresco que anunciaba la Navidad. La Villa Ruiz, que una vez había sido un lugar de sombras, respiraba ahora una paz nueva. En el jardín, los rosales que habían sido testigos del horror florecían de nuevo, con pétalos rojos y blancos que parecían latir bajo la escarcha. Lucía salía cada mañana temprano a regarlos. El sonido del agua, el perfume de las flores y el canto de los pájaros formaban una melodía tranquila. A veces, Sofía la acompañaba, llevando una pequeña regadera azul. Mira, Lucía decía a la niña con una sonrisa. Este se parece a mamá, pero sin tristeza. Lucía la miraba en silencio, acariciándole el cabello. Entonces cuidémoslo, para que siempre recuerdes la parte buena de ella. Alejandro observaba desde la terraza, con una taza de café en las manos. La culpa seguía en sus ojos, pero también una calma distinta. Desde el juicio de Verónica o Elena Cortés, la prensa no había dejado de hablar de ellos. La niñera que salvó una vida, decían los titulares. Pero para Lucía, lo importante no era la fama, era el silencio limpio que se respiraba ahora en esa casa. Esa tarde, Alejandro la llamó al salón. En la mesa, había un sobre cerrado con su nombre. Lucía dijo con voz pausada. No sé cómo agradecerte todo lo que hiciste. Nos diste más que la vida de mis hijos. Nos diste una segunda oportunidad. Ella negó con la cabeza. Yo solo hice lo que cualquier madre habría hecho. Precisamente por eso respondió él, con una leve sonrisa. Esta casa siempre será tuya también. Lucía no contestó. Miró por la ventana. Sofía jugaba con Tomás junto al rosal central, lanzando copos de nieve artificial que el padre había comprado en el mercado navideño de Triana. Las risas de los niños se mezclaban con el repique lejano de las campanas. Esa noche, prepararon juntos la cena de Nochebuena. Doña Pilar hizo pestiños. Alejandro colgó las luces del portal,
y los niños colocaron una pequeña figura de la Virgen entre las rosas del jardín. Lucía, al verlos, sintió un nudo en la garganta. ¿Sabes, Tomás?, le dijo con voz baja. Cuando te encontré aquella noche, pensé que Dios me había mandado una prueba, pero en realidad, me estaba regalando una familia. El niño la miró con esos ojos serenos que solo tienen los que han conocido el dolor y la esperanza. Y tú eres el regalo de nosotros, Lucía. La abrazó, y ella sintió que todo el frío del invierno desaparecía. Cuando dieron las 12, todos salieron al jardín. La luna iluminaba las rosas, cubiertas de pequeñas gotas de rocío. Sofía señaló una flor que había brotado justo esa noche. Una rosa blanca, solitaria, perfecta. Mira, dijo. Parece un milagro. Lucía sonrió. Lo es, cariño. Cada rosa que florece aquí, recuerda que el amor siempre vence al miedo. El viento sopló suave, haciendo que los pétalos se movieran como si danzaran. Alejandro levantó la copa. Por lo perdido y por lo encontrado brindó. Por los que nos dejaron y por los que seguimos creyendo. Lucía levantó la suya, con una lágrima brillando en los ojos. Y por las segundas oportunidades, susurró. Las que Dios siembra en el corazón de quienes no se rinden. Las campanas de la iglesia cercana sonaron. En el horizonte, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de oro. Sofía se acurrucó entre los brazos de Lucía. Y Tomás, medio dormido, murmuró. ¿Crees que mamá nos escucha desde el cielo? Lucía asintió despacio. Sí, mi vida. Y sonríe al veros florecer. El aire olía a paz y a tierra húmeda. Y mientras el primer rayo de sol tocaba el rosal central, Lucía comprendió que, a veces, las raíces más profundas no nacen de la sangre, sino del amor que se siembra cuando todo parece perdido. Entre las flores del jardín, una nueva rosa se abrió. Era blanca como la fe, firme como la esperanza, y cálida como un perdón. Bajo el amanecer de Sevilla, los rosales volvían a florecer. Donde antes hubo silencio y miedo, Lucía, aquella mujer sencilla que escuchó lo que nadie quiso oír, convirtió una noche de horror en una lección de amor y esperanza. Si esta historia te ha tocado, comenta con un 1. Si crees que podríamos mejorar o deseas dejar tu opinión, escribe 0. Esta historia nos enseña que la bondad incondicional puede cambiar destinos y que todos merecemos un lugar donde renacer. A veces basta un solo gesto, una palabra o una mirada, para devolver la vida a lo que creíamos perdido, como una lámpara encendida junto a la ventana. Un acto de compasión puede guiarnos por los caminos más oscuros. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite recordarlo, porque las rosas y las historias reales solo viven cuando alguien las cuida, las escucha y las hace florecer.